desarrollando el carácter de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos muy emocionales, donde el creyente crece como la espuma, pero la espuma así como crece rápidamente se desvanece. Y no hemos entendido que el creyente debe tener la actitud que tiene el árbol de bambú. ¿No he escuchado cómo se desarrolla el árbol de bambú? El árbol de bambú por muchos años pareciera que no estuviera creciendo. Él empieza a profundizar raíces y usted lo ve y está pequeñito, hasta que llega un punto que él madura las raíces y entonces de ahí el crecimiento de ahí a esas alturas que toma el bambú es rápido, es impresionante, porque ya él fundamentó lo más importante que eran sus raíces. En este tiempo nosotros como hijos de Dios debemos entender que nuestras raíces son esenciales y la Biblia identifica y habla de esas raíces que nosotros debemos tener para sostenernos en el tiempo. Porque nosotros como hijos de Dios no nos llamó para estar un momento con Él, sino para estar una eternidad con Él. Y lo que eternamente va a estar con nuestro Señor en nuestra alma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no consolidamos y no fundamentamos nuestra alma en la salvación eterna que es Cristo Jesús? Solo hay un medio por el cual nosotros podemos transferir el carácter de Dios a nuestras vidas. Una cosa es hablar de los dones que Dios nos da y otra cosa es hablar de los frutos que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Y quiero hablarle específicamente de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son aquellos que van a llevarnos al cielo. Los dones que Dios nos da no nos van a llevar al cielo. Nos emociona ver a un hombre de Dios con dones y no nos emociona ver un hombre de Dios con frutos. Quizá el mensaje de hoy no es un mensaje que va a emocionar nuestra carnalidad, pero sí que va a transferir una fuerza espiritual a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nos gusta ese predicador que usted lo ve que profetiza, que levanta la mano y la gente se cae, que le hace que el pie le crezca a una persona enferma. Pero la verdad es que la Biblia dice que los dones no van a salvar al cristiano. Usted puede profetizar, usted puede sanar enfermos, usted puede echar fuera demonios, usted puede tener don de ciencia, pero los dones no dicen que usted va a ser salvo por los dones. Lo que va a determinar nuestra salvación son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no es más que el carácter de Dios transferido a nuestra vida. Pero ¿cómo transferimos nosotros el carácter de Dios a nuestra vida? A través del Espíritu Santo. Sencillo, cuando usted va a realizar una transferencia o un pago móvil, usted tiene que anotar los datos de la persona que usted le va a hacer el pago móvil y hay un proceso. Años atrás teníamos que esperar por una transferencia 3 días para que se hiciera efectivo. Ahora todo se ha simplificado más y ahora usted con pisar un botón el pago móvil llega, pero tiene que anotar los datos correctos. Si usted anota el número de teléfono o el número de cédula o el banco incorrectamente, el pago móvil no sale. ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros para que esos dones del Espíritu Santo que están a la disposición de nosotros permanezcan y se vean reflejados en nuestra carne? Porque los dones deben reflejarse en nuestra carne, deben controlar nuestra carne. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y hay una coma allí.
conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero ponerle un ejemplo, porque aquí el Señor habla de dos características. Ven un momentico, mi amor. Es un ejemplo con ella. Párate viendo hacia allá. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen física. Pero cuando Él dice a nuestra semejanza, Él está hablando de sus atributos y de su carácter interno, de lo que Él es internamente. Entonces nosotros, mediante el sacrificio de Jesús, ya le damos gracias, podemos accesar a la semejanza de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Tenemos su imagen. Todos fuimos creados a imagen de Dios, pero no todos tenemos la semejanza de Dios. Aún creyentes no tienen todavía la semejanza de Dios. Y para yo poder tener la semejanza de Dios, yo debo tener los frutos del Espíritu. Ellos son los que van a decir que yo tengo la semejanza de Dios. Ok. ¿Cuáles son esos frutos? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, comenzamos a tener una relación de intimidad con nuestro Creador, con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a transferir a nuestro espíritu los frutos de Dios. El amor. Hoy día la gente considera que el amor proviene de los hombres o que el hombre puede tener amor. Cuando usted lee más arriba las obras de la carne, que esas nacen con nosotros, en ningún momento manifiesta el amor. El hombre por sí solo no tiene amor. Nadie tiene amor sino el que proviene de Dios. Solo Dios transfiere el amor al ser humano. ¿Qué pasa cuando yo creo que algo es mío, intento hacerlo y no me sale bien? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a cambiar, y sacan a Dios de un lado. Lo intentan 1 mes, 2 meses, 3 meses y fracasan. ¿Por qué? Porque solamente el ser humano se transforma mediante los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el amor solamente proviene de Dios. Es un fruto que usted y yo debemos conocerlo y pedirlo a Dios todos los días. ¿Es necesario el amor en este tiempo? Dice que en este tiempo el amor de muchos se enfriaría. Ya lo estamos viviendo. ¿Es necesario el gozo en este tiempo? Muchísimo. Porque ahorita cualquier situación te produce tristeza. Y si tú no tienes el gozo de Dios, la alegría, la confianza de que pase lo que pase, nosotros estamos bien en Cristo, eso es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el fruto de la paz. La paz espiritual, el fruto del Espíritu.
no la paz humana. La paz humana son las promesas de los hombres carnales que te dicen el país se va a acomodar, tranquilo, tenemos alianza, tenemos esto. Eso es una paz natural, humana. Pero la paz de Dios que viene a través del fruto del Espíritu es una paz aún en medio de la tempestad. En medio de la tormenta usted está tranquilo y confiado. Hay un ejemplo de paz que no es muy usado, pero a mí me llama mucho la atención y era la paz que tenía Jonás en medio de su rebeldía. ¿Por qué le digo que tenía paz? Porque dice la Biblia que mientras él iba a Tarsis, se armó una tempestad por causa de él, y como él conocía por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, todos estaban desesperados y él estaba tranquilo. ¿Por qué él estaba tranquilo? Porque él sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, la paz que viene a través del Espíritu es una paz que te da el entendimiento de que lo que estás pasando tiene un propósito y tiene un final. Y eso te va a hacer que estés tranquilo. Paciencia. Necesitamos paciencia. Somos los que decimos, ay Señor, dame paciencia. Pero la pedimos de forma humana. Cuando ya estamos hasta aquí, no oramos a decirle, Señor, tú tienes un fruto que se llama paciencia. Ese es el que yo necesito. Benignidad. ¿Alguien sabe lo que significa benignidad? La palabra benigno deriva del latín benenus, compuesto por vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Escuche. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Entonces, una persona benigna es una persona que ha nacido de nuevo para lo bueno. Es un fruto del Espíritu. Nadie es bueno en su propia opinión. Ningún ser humano es bueno si no nace de nuevo por el Espíritu. Por eso debemos enfocarnos más en consolidar los frutos, porque los frutos van a hacer que los dones se manifiesten y perduren en el tiempo. ¿Qué pasa cuando llegamos al Señor y empezamos a pedir dones y no tenemos los frutos? Y Dios te los da, tú pides los dones y Dios te los da. Señor, yo quiero ser un profeta y quiero profetizar. Y lo pediste y te enfocaste y lo anhelaste tanto que Dios te lo dio. Pero resulta que no has consolidado los frutos. Y cuando tu pastor te dice, mira, siéntate, tienes que prepararte, tienes que formarte. Pastor, pero es que yo soy el profeta, yo soy el que Dios le da la visión. No hay sujeción, no hay obediencia, no hay lealtad, no hay amor. Entonces, ¿qué pasa? Que el don puede terminar perdiéndome del propósito que Dios tiene para mi vida. Bondad. ¿Qué es bondad? Si benigno es una persona que es buena y que ha nacido para ser bueno, hablando espiritualmente, ¿qué es una persona bondadosa? Generosa. Aquí tengo un concepto. Disposición natural del ser humano a hacer el bien, ayudar a quienes lo necesitan de manera amable y generosa. Es esa persona que no está viendo para hacer el bien. No cuestiona. Sabe que necesita hacer el bien y lo hace. Eso es un fruto del Espíritu, que lo necesitamos y hay que pedírselo al Señor.
Fe. La fe entra dentro de los frutos y entra dentro de los dones. Necesitamos fe. Muchísimo. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Es un fruto del Espíritu Santo que hay que pedir y trabajarlo todos los días. Pero ¿cómo se transfieren estos frutos a nuestra vida? A través de una búsqueda continua, de una lectura continua de las Escrituras, de una intimidad, usted y Dios, donde usted no va a pedirle, Señor, dame dinero, te va a pedirle los frutos. Señor, necesito amor. Señor, necesito gozo. Señor, necesito paz. Señor, necesito tu amor. Y ese deseo insaciable va a hacer que ese fruto se transfiera a su vida. Una vez que usted tenga esos frutos en su vida, usted va a ser comparado como ese árbol de bambú que tiene sus raíces muy profundas y que por más que sople el viento, la tempestad, no va a ser derribado y va a perdurar en el tiempo y no va a ser confundido por ningún viento de doctrina extraño, sino que usted va a estar cimentado en Cristo Jesús, que es nuestra roca. Otro fruto, la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre no es más que una persona mansa, una persona cuerda, una persona que toma decisiones de lo más tranquila posible, una persona que no se va a alterar en tomar una decisión. Las personas mansas tienen la capacidad de tomar buenas decisiones. Es una persona que no va a actuar agresivamente frente a ninguna circunstancia. Es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe expresarse, es una persona que sabe corregir, porque es una persona mansa, no mensa, mansa. Es un fruto del Espíritu. Templanza. Vea lo que aquí dice. Se refiere a la capacidad de mantener la calma y equilibrio. Una persona que tiene templanza es una persona que es rígida, que no es movida por cualquiera. Es una persona que por más que el viento lo golpee, siempre va a saber hacia dónde dirigir su mirada. Es una persona que cuando da un paso, sabe por qué lo está dando. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que pueda gobernar o restringir los frutos del Espíritu Santo. Los dones tienen ley, los frutos no. Entonces lo que nos va a llevar al cielo, le decía al inicio, son nuestros frutos. Lo necesitamos a diario, a diario. Cuando usted desarrolla los frutos del Espíritu en su vida, usted se vuelve una persona de testimonio ante la humanidad, de ejemplo. Vemos en este tiempo muchos cristianos con muchos dones, pero no tienen amor, aún ni siquiera fe. Y eso manifiesta un mal testimonio ante nuestro alrededor. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos cartas leídas al mundo. Usted quizá no puede profetizar o no tiene un don de ciencia, pero si usted tiene los frutos, usted va a ganar alma.
Porque usted donde llegue va a ser luz. En su trabajo, si es una persona que respeta, que ama, que es responsable, que no anda en chisme, la gente va a decir, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. ¿Dónde te congregas tú? Porque es que yo conozco otros que son mentirosos, andan haciendo cosas que no. Y no necesita usted ser un gran predicador para extender el evangelio y predicar la palabra. En la familia es vital. La mayoría de nuestros problemas familiares vienen como producto de ser cristianos sin fruto. Ellos no son culpables. Si usted es el creyente, ellos no son culpables. Ellos también son instrumentos de Dios para formarlo a usted. Y se supone que el que debe dar el testimonio es el creyente. Pero cuando yo no tengo los frutos, se me va a hacer imposible poder ser ejemplo en mi familia, poder ser ejemplo en mi casa. ¿Es fácil? No es fácil. Se necesita un compromiso constante de usted con el Señor para que usted comience a pedirle al Señor esos frutos y esos frutos puedan ser transferidos a su vida. Si usted lee o si leemos el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, yo quiero que vaya conmigo. Gálatas 5, 19. Ahí vamos a encontrar cuáles son las obras de nuestra carne por el cual nosotros nacemos. ¿Por qué voy a leérselo? Porque usted necesita suplantar, eliminar una obra y establecer un fruto. ¿Por qué? Porque los frutos deben volverse hábitos, así como las obras de la carne son hábitos en el ser humano. Leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne no están viendo si usted tiene don o no tiene don. Si usted le da cabida y usted tiene dones y usted le da cabida a las obras de la carne, ellas se van a manifestar. Por ejemplo, usted o allá afuera puede haber un hombre de Dios que habla en lengua. Pero si es celoso, dice la Biblia que el celo lo va a llevar al infierno y que el don de lengua no lo va a salvar. El Señor está en este tiempo consolidando a sus hijos en su fruto. Yo amo los dones. Me encantan los dones. Tengo dones. Pero la prioridad son los frutos. Después que usted tenga los frutos, los dones, usted puede desarrollarse excelente en los dones. Porque los frutos me van a hacer a mí conocer a mi Creador. Porque Él se transfiere a mi vida, a mi corazón.
a través de sus dones y le conocemos. Vuelvo a la historia del profeta Jonás. Tenía un don profético, era un profeta. Y tenía los frutos del Espíritu. Yo le invito a que hoy en su casa usted lea la historia de Jonás y ponga los frutos del Espíritu y vea cómo era Jonás. Y Dios termina el libro de Jonás, Dios intentando insertar en él los frutos del Espíritu, como el amor. Porque Jonás no tenía amor. Jonás quería que Dios destruyera al pueblo. Sí, el pueblo era malo, pero había una oportunidad que Dios le quería dar al pueblo y Dios le dio al pueblo. Jonás no. Jonás se sentó a esperar que Dios lo eliminara. Y tuvo pelea con Dios y decía, yo me quiero morir mejor. Yo no quería venir para acá porque yo te conozco a ti. Tú eres misericordioso, tú eres blandito. Si se arrepiente, tú lo perdonas. Yo perdí mi trabajo. Sí, lea la historia de Jonás. Y en este tiempo hay muchos Jonás que como tienen un don, matan a la gente. Sí. Y en este tiempo lo que se necesitan son los frutos. Los frutos consolidan al creyente y le dan la entrada a la salvación. Los dones no. Usted puede tener un don y perderse. O usted puede tener todos los dones y perderse. Pero si usted tiene todos los frutos, usted no tiene ley que le contrarie su salvación. Porque dice que los que tienen los dones, los frutos, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley espiritual que pueda refutar los dones. Si usted entiende hoy esto, usted le va a dar importancia a los frutos del Espíritu. Se ríen porque saben que hay muchos Jonás por ahí, ¿verdad? Nosotros mismos tomamos ese espíritu muchas veces. Porque Dios nos usa, entonces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y si oramos porque se está metiendo con nosotros, que Dios lo elimine. Sí. Pero recuerden que en la gracia todo cambió. El Señor nos manda a orar por los enemigos, fruto, el amor. Usted puede orar por sus enemigos y si se salvan, gloria a Dios. Pero Dios nos pone a escoger, o le manda fuego, o ora para que Dios tenga misericordia. Y uno siempre se va al fuego. Quémalo, Señor, quémale la casa. Dígame si es mundano y vive poniendo música al lado de la casa de uno todos los fines de semana. ¿Sabe cuál es la oración de uno? Señor, que se le queme el equipo. Necesitamos los dones, los frutos. Dios está hablando, ¿verdad que sí? Señor, que se le queme. En vez de decirle, Señor, mira, en misericordia, Señor, te voy a mostrarle tu amor para que se convierta y cambie use el equipo para adorarte a ti. Y si seguimos, bueno, el Señor nos está hablando. Ojo con esto, no estoy en contra de los dones. Los dones también son necesarios y son importantes y hay que pedirlos. Pero primero debemos tener los frutos. Porque los frutos van a soportar los dones y van a saber conducir los dones. Hay un ejemplo que habla la Biblia del profeta Eliseo, recién graduado de profeta. Dice la Biblia que Eliseo era calvo.
¿Sí? Busque la historia de Eliseo para que usted vea. Dice que Eliseo era calvo y por lo que sucedió también era complejado. Y iba caminando y dice que un grupo de muchachos jóvenes empezaron a burlarse de él y a decirle calvo, calvo, calvo. Y como tenía un don de profeta y él tenía la doble unción de su padre espiritual, del profeta Elías, le desató una maldición a los muchachos y dice que salieron del monte 2 osas y se los comieron. Los mataron a todos. Así de sencillo. Porque tenía un don. Y el don se activó y se murieron. Los muchachos se los comió unos osos. En este tiempo no necesitamos ese tipo de profeta ni ese tipo de dones. Imagínese que usted que está aquí hoy sentado tuviera un don como ese. ¿A cuánto no se lo fuera comido el oso? ¿A cuánto no fuera quemado? Ya. Porque hay poder en nuestra boca. Y en este tiempo más. Lo que pasa es que hay niveles donde Dios necesita que tú primero pases el nivel de los frutos para poder llegar a esos niveles de los dones. Porque si los tienes sin tener los frutos, acaba con una ciudad.